Ahí está. Bueno, el día de hoy, martes 11 de enero, empezamos con el tema campos de la sociología, campos de estudio de la sociología. ¿Qué ámbitos estudia la sociología? Estábamos analizando ya, ¿verdad?, la sociología de la educación, por un lado, la educación misma, desde un análisis sociológico de las relaciones, las estructuras. Veíamos también la sociología urbana de la sociedad misma, o del hombre que vive en ciudades, en grandes metrópolis, por ejemplo, ¿verdad? O la vida de las ciudades pequeñas, ¿por qué no? También. Porque hay una gran diferencia entre vivir en una ciudad pequeña, como la de Cacupé, ¿verdad?, o vivir en Ciudad del Este, Encarnación o la capital. Ese estudio de la vida del ser humano. Bien, también analizábamos la sociología del trabajo, en todos sus ámbitos del trabajo, ¿verdad? Hablábamos de la ocupación misma, del trabajo, de la estructura, hablábamos también, daba ejemplos aquí, ¿verdad?, también de las penas, miserias que muchas veces pasan, y penas en cuanto a los presidiarios, la vida del presidiario dentro justamente de una cárcel, y los accidentes de trabajo y compañía, ¿verdad?, cómo deben ser, como decíamos. La sociología política en el ámbito de la función del Estado, que debe satisfacer justamente las necesidades de los ciudadanos, el Estado como las autoridades. Sociología rural, ahí estamos. Entonces, la sociología, la vida del hombre que vive en el campo, el productor sería, planteando, ¿verdad?, nuevos retos como la globalización, el hombre que ya no quiere vivir en el campo, por ejemplo, quiere ir a la ciudad, y bueno, hay que trabajar, hay que producir para que se viva bien, para que se viva con dignidad. ¿Y quién es el que produce el tema, verdad? ¿Quién es el que produce los alimentos? Y alguien debe producir. Entonces, también se debe dignificar el trabajo rural. La sociología rural dice el estudio científico de la actividad y comportamiento entre personas que viven distantes de lugares de gran concentración de la población, o sea, en el campo. Bien, y hace todo un análisis de esto, ¿verdad? Estudios estadísticos, entrevistas, teoría social, y todo ello para el mejoramiento justamente del hombre que vive en el campo. Las formas culturales y la personalidad. La personalidad está influenciada, hablando en un término ya más psicológico, está influenciada justamente, por las formas culturales. Y sí, y Sigmund Freud diría directamente, sí, el hombre es producto de su cultura. Dice, la cultura es un sistema de significados, de creencia, valores, normas, actitudes, conductas, conocimientos, compartidos por un grupo determinado que habla un idioma común en un periodo histórico específico incluso, ¿verdad?, y en una región geográfica completa. Todo esto, por supuesto, que tiene una terrible influencia en la personalidad. Su función es mejorar la adaptación de los miembros que pertenecen a esa cultura, a las características ecológicas del lugar en que viven, pero también incluye el conocimiento que las personas necesitan para funcionar o necesita para funcionar de forma efectiva en ese ambiente social. Y ya hablábamos de las dimensiones. Todo el sistema de significados que constituye la cultura, que debe ser aprendida de generación y transmitida de generación en generación, mediante un proceso de socialización. Mi perro está ladrando. El proceso de socialización es el proceso de la inserción de los individuos dentro de la sociedad. A eso le llamamos proceso de socialización, que empieza desde la casa. Creo que ayer hablamos de eso. Que constituye la cultura que debe ser aprendida por cada generación mediante el proceso de socialización.
a través de prácticas de crianza de los padres, las escuelas y otras instituciones sociales. Y entre otras personas, la persona se adapta al marco cultural, claro. No solamente se adapta, sino que la identidad que tiene la persona con su cultura es radical. Dice, no existe una única correspondencia entre personalidad y cultura, sino solo vínculos probabilísticos de tal manera que la cultura incrementa la probabilidad de ciertos comportamientos consistentes en la sociedad. Y de hecho que no. La persona se adapta al marco cultural desarrollando su propio y único conjunto de tendencias, de respuestas, orientaciones cognitivas, metas y valores. Esto ya a nivel personal. Cada uno forja su personalidad en el marco de una cultura. Lo aprende y lo lleva a cabo. Pero también da aportes. Cada persona otra vez tiene una personalidad distinta a partir de su cultura, sin salirse de ese marco, sin salirse tanto, ¿verdad? La persona se adapta al marco cultural desarrollando su propio y único conjunto de tendencias de respuesta, o sea, formas de ser. Se estima que aproximadamente el 60% de los individuos de una cultura se comporta de acuerdo con el sistema de significados compartidos por los propios miembros de la misma. La dimensión de diferenciación cultural que más atención ha recibido ha sido la del individualismo colectivo, que es una lucha, es una tensión que tiene la persona entre lo individual y lo colectivo. Esta tensión se da de siempre, o sea, es como una lucha entre mi individualidad o mi subjetividad y lo social. Es una tensión, es una lucha, es una oposición que muchas veces, ¿verdad? Que uno ni siquiera se da cuenta, pero es como decir, por ejemplo, me voy a la calle y ¿cómo voy vestido? Me voy a un lugar determinado, ¿cómo debo ir vestido? ¿Cómo quieren que yo me vaya vestido? ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo tengo que actuar? Esto se da a nivel subconsciente. Yo casi lo hago automáticamente, ¿verdad? Pero es que ya me estoy adaptando a un grupo social. Pero si uno se pone a analizar de repente, ¿verdad? ¿Qué ropa uso para irme a tal lugar? Me voy a la iglesia, ¿cómo tengo que ir vestido? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Tengo que callarme, por sobre todo, ¿verdad? Hay todo un sistema de significado, como decía el texto, ¿verdad? En que las personas actúan. Pero ¿será que siempre va a ser así? Esto va a cambiar. ¿Cómo debo actuar? Y mira, hoy en día los peinados, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier cosa ande mal la peinado, la lleva, la corte en el varón al menos. Y por supuesto que en la mujer también, ¿verdad? De tendencias que aparecen de repente. Hubo personas con peinado de los años 70, 80, por ejemplo, ¿verdad? 90 y ahora cualquier cosa. Bueno, las sociedades tradicionales, bueno, sigo leyendo. La dimensión de diferenciación, como estaba diciendo, que más atención ha recibido ha sido la del individualismo-colectivismo. O sea, hay una lucha, como decía yo. El grado en que la persona se integra al grupo. En las culturas colectivistas, la unidad básica de actuación es el grupo. Mientras que las individualistas es la persona, claro. Cada uno pone su toque especial. Las sociedades tradicionales de Asia, por ejemplo, que han cambiado muchísimo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Japón, y después de la Segunda Guerra Mundial, ha cambiado radicalmente su forma de ser, su forma de vestirse. Latinoamérica, por ejemplo, y las islas del Pacífico son colectividades, mientras que las culturas del norte, Norteamérica, Australia, Europa, son más individualistas, aunque quedan algunas comunidades colectivistas en el sur de Italia, la Grecia rural y el este de Europa. Influencia de la herencia. Acá pasa a otro tema. Hay como una ruptura, ¿verdad?, en que yo pude agregar este tema más, ¿verdad? Influencia de la herencia. Y cuando hablamos de la herencia nos referimos a lo que heredamos de nuestros progenitores. Heredamos. Hay muchas cosas que heredamos, pero también hay más cosas que aprendemos del medio ambiente. Podemos inferir que los seres humanos determinan las características heredadas
Pues el ADN, ¿vienen más personas? ADN es no más que el portador de todas las instrucciones de cada célula, como una marca original e individual en cada persona o ser vivo. Mendel propuso las leyes de herencia y así utilizó el término herencia dominante. Cuando se mezclan dos seres, vemos que de repente hay un gen dominante y la descendencia de repente aparece con ciertas características del gen dominante. Dice, con que la unión de los seres paternales, no solo, o sea, solo uno de los rasgos de ambos predomina en el otro. Al que predomina se le conoce como dominante y al que no, recesivo. Esto a nivel biológico básico, ¿verdad? Mendeliano. A partir de estos principios mendelianos, podemos comprender mejor la vida cotidiana. Frases que a veces cómicas nos dan una razón muy cierta de la herencia. Igualito a su papá o igualito a su mamá. Salió a su mamá, que salió a su papá, salió a su vecino, ¿eh? ¿No? No, no creo. Y así es la viva imagen del padre, dice también. No solo la actitud y el parecido físico es heredado, por supuesto, el temperamento. También a nivel intelectual, también. No es determinante. Puede que sí, puede que no. Vamos a suponer que el padre es un intelectual. Y bueno, o también lo negativo, enfermedades, las alergias, también al modo de caminar. Muchísimas cosas se heredan, ¿verdad? Vienen trascendiendo en cada generación por patrones hereditarios, las virtudes y los valores. Los efectos de la herencia y el ambiente son difíciles de separar. Los mecanismos mediante los cuales opera el ambiente no pueden describirse con tanta precisión como son los de la herencia, ¿sí? Porque el medio ambiente influye, sí, pero no es tampoco determinante. De repente, ¿verdad? Bueno, está influenciado por su ambiente, pero no tanto. El ambiente es quien determina el otro 50%, dice, pero eso es discutible, ¿verdad? Incluso algunos hablan de más porcentaje en la persona o en la personalidad. Por cierto, del comportamiento, 50% del comportamiento y rasgos característicos del ser no son físicamente como la herencia genética, pero sí en actitudes, costumbres y rasgos en el ambiente donde se desenvuelve el ser. El ambiente prenatal y postnatal desempeña un importante papel en lo que es y será una persona. La incidencia de la naturaleza y la crianza depende de múltiples factores, pero estas dos serán interminablemente inseparables. Siempre estarán tomadas de la mano, la herencia y el medio ambiente, para determinar a un individuo. Un rasgo de comportamiento donde influye el ambiente es la personalidad, que además de heredarlo, se va modificando y aunando con el ambiente donde la persona se desarrolla. Podemos concluir que es difícil determinar cuáles son las contribuciones de la herencia y cuáles son las del ambiente, o la mezcla de ambos. El comportamiento humano, pero sí se entiende que son ambas quienes determinan al individuo en sí. Bueno, estas son las propuestas de preguntitas para este contenido. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Tengo que arreglar mi enlace para que aparezca el texto real. ¿Preguntas? Bien, detengo la grabación.